Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a iniciar el curso de Análisis Estadístico Econométrico dentro de la Maestría Virtual de Planificación Estratégica del Desarrollo. El tema que vamos a realizar hoy día es el tema 1, Estadísticas Descriptivas y Probabilidades. Vamos a hacer una revisión de conceptos básicos. La estadística, que es la primera parte de este curso, es la herramienta fundamental, es la base del curso y entonces empezamos revisando los conceptos básicos. La estadística implica el desarrollo de procesos dirigidos a la captación y análisis de datos. Esta parte de la estadística se llama estadística descriptiva. Todo esto está asociado a ciertos niveles de confiabilidad con los procesos en la toma de decisiones. Es decir, a la captación y análisis de datos, que es la estadística descriptiva, se asocia la estadística inferencial. La estadística inferencial nos da los niveles de confiabilidad de los procesos en la toma de decisiones. Es decir, nos dice con qué grado de confianza estamos estimando los estadísticos que nos refieren a los parámetros que queremos utilizar como consecuencia del análisis estadístico. Y la econometría es una técnica que se apoya en la estadística y aporta contenido empírico a la mayor parte de la teoría económica. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que en teoría económica tenemos una serie de hipótesis y planteamientos que necesitamos darle la evidencia empírica, es decir, probar con hechos concretos y datos de la realidad. Quien nos ayuda en este empeño es la estadística. La estadística nos aporta el contenido empírico, es decir, nos da los datos que permiten a la teoría económica probar las relaciones de causalidad. ¿Qué significa relaciones de causalidad? Que hay variables que son explicadas por las variables independientes. Hay variables dependientes que son explicadas por las variables dependientes, es decir, existe una causalidad. La variación de una de las variables, valga la redundancia, implica cambios y respuestas en la variable dependiente. Una aplicación importante de la econometría es en el ámbito de la predicción. Una vez establecida la relación, podemos decir si la variable X varía en tal proporción o en tal cantidad, entonces la variable Y, que es la variable dependiente, va a variar en tal o cual proporción, en tal o cual sentido. Eso nos permite hacer predicciones. Afortunadamente, las ciencias estadísticas y especialmente la econometría han sido favorecidas con el desarrollo de la informática. Por lo tanto, han aparecido paquetes informáticos que son relativamente fáciles de manejar y permiten que la estadística y la econometría sean más asequibles a la gente. Tenemos herramientas como el eViews que nos permite aplicar fácilmente la estadística a la economía, lo que redunda en un desarrollo o en una aplicación relativamente fácil de la econometría para hacer las pruebas necesarias a dar sustento a las teorías económicas. Un concepto central de la estadística es la variable aleatoria. ¿Qué significa una variable aleatoria? Significa, en principio, como su nombre lo dice, que varía. Ya hemos visto que hay dos tipos de variables, las variables independientes y las variables dependientes. Ahora, ¿cómo varían estas variables aleatorias? Tienen una variación ligada o vinculada a una probabilidad, es decir, está asociada a una probabilidad. Y como vemos en el cuadro de abajo,
mientras más cerca al centro estén los valores de esta variable, mayor probabilidades de ocurrencia. La función de distribución de la probabilidad de una variable aleatoria es la relación entre los valores posibles, es decir, en este gráfico puede adoptar el valor 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta el 12, pero está ligado además a una posible frecuencia de aparición, es decir, la variable aleatoria versus las probabilidades en que se produzcan estos valores. Como ustedes pueden ver, los valores más probables son los que están al centro de esta variable. Esto puede ser, por ejemplo, el reflejo de una función de distribución de probabilidad de lanzar 2 dados. La mayor probabilidad está en obtener 7 en diversos tiros. En menor grado están el 6 y el 8, menos el 5 y el 9, y así sucesivamente. Es muy difícil obtener 2 o 12, pero existe la posibilidad. Esto es lo que se llama una función de distribución de la probabilidad de una variable aleatoria. Una función de probabilidad, FDP, puede representarse algebraicamente con la siguiente igualdad o ecuación. X es la probabilidad de que ocurra X es una función del valor, vimos que el 7 era más frecuente, que está asociado a una probabilidad, X igual a X. La función de densidad de una probabilidad aleatoria continua mide el área bajo la curva de Gauss o campana de distribución normal. En el área gris, que está hacia el lado derecha de la media, que está en 0, podemos ver la densidad, es decir, la probabilidad, la medición de las probabilidades es igual a la probabilidad de que ocurra X si X es mayor o igual que A o X es menor que B. La sumatoria de esa área gris es la función de probabilidad de la ocurrencia de valores de X entre A y B. Esto es una función de densidad de una variable aleatoria continua. La función de distribución acumulada, FDA, es la función de probabilidad de X sea menor o igual que un valor X. Significa que la probabilidad de la variable aleatoria X asuma un valor inferior o igual a X. Nos mide un área hacia la izquierda de la curva de Gauss o campana de distribución de probabilidades. Los resultados de un experimento o de distribución normal. Los resultados de un experimento pueden describirse mediante más de una variable aleatoria, en cuyo caso tendremos funciones de probabilidad multivariante. La función de distribución de probabilidades bivariante, que es la más común, dos variables, f de x e y es igual a la probabilidad de x combinada con la probabilidad de ocurrencia de y. Es igual a 0 cuando no se da ningún valor, x diferente de el valor observado x e y igual o diferente, perdón, a y. El concepto de esperanza condicional es también muy útil en análisis de regresión. En este caso vemos la esperanza condicional de y cuando x es igual a x minúscula, que es igual a la sumatoria de x por la función de probabilidad de y dado x cuando x es igual a x minúscula. Las características de función de probabilidad. Aunque la función de probabilidad indica los valores asumidos por una variable aleatoria y sus probabilidades asociadas, a menudo no nos interesa toda la función de probabilidad, sino solo algunos valores característicos de tal función de probabilidad.
Eso se llaman los momentos de la función de probabilidad. Uno de los momentos es el valor esperado de una variable aleatoria discreta X. Una variable discreta es que varía en valores de intervalos, no tiene todas los valores. Es distinto una variable continua que presenta todos los puntos de una recta numérica. En el caso de una variable discreta va adoptando valores de ciertos puntos de la recta numérica. El primer momento de la distribución de probabilidad está dado por la esperanza o valor esperado de X cuando tenemos una media poblacional de X igual a la sumatoria de X minúscula función de la variable X, donde la función de la variable X denota las probabilidades, es decir, la variable X multiplicada por su probabilidad. Ese es el valor esperado, la variable X multiplicada por su probabilidad. Otro momento es la varianza. La varianza de una variable aleatoria discreta es conocida como el segundo momento de la distribución de probabilidad. Está dado por el valor de X igual a la varianza poblacional igual a la sumatoria de X menos la desviación de la media multiplicado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza es una sumatoria de desviaciones al cuadrado multiplicado por su probabilidad, que es fx. Cuando la distribución es discreta y uniforme, las probabilidades son iguales, por lo que se tiene esperanza o valor esperado de x igual a la media poblacional de x igual a la sumatoria de los valores que adopta x sobre n, igual a xi 1 sobre n. La asimetría S es otro indicador de la forma de la función de probabilidades. En este caso, la asimetría mide la centralización de la función de probabilidades en comparación con una distribución normal simétrica. Una distribución normal simétrica es la que aparece en el gráfico con líneas punteadas. Esa es la simétrica, la que está al centro y se distribuye igual hacia ambos lados, tanto hacia la derecha como a la izquierda. Mientras que la gráfica o la curva de Gauss con líneas continuas que está con la mayor frecuencia hacia la izquierda se dice asimetría izquierda y mayor frecuencia a la derecha asimetría derecha. O sea, hay un desplazamiento en la mayor frecuencia de estas curvas de Gauss. Otra medida de la función de distribución es la kurtosis, que mide la curvatura o llanura de una función de probabilidades. En este caso, tenemos, por ejemplo, la curva de Gauss trazada con líneas punteadas y le llamamos mesocúrtica, es decir, tiene una forma que está al medio de la leptocúrtica, que es más aguda en el centro, y la platicurta, que es más aplanada en el centro y tiene mayor frecuencia de valores hacia los extremos. Entonces tenemos leptocúrtica cuando es aguda, mesocúrtica cuando tiene una forma más o menos normal o estándar, y platicurta cuando es aplanada esta distribución o función de distribución de probabilidades. Hay otro
Hay otra medida que se aplica a cuando hay dos variables, es la covarianza. La covarianza se mide entre dos variables, es un tipo especial de valor esperado y una medida cómo varían juntas dos variables, es decir, cómo varían simultáneamente dos variables. La covariancia de XY es igual a el valor esperado de la desviación de X menos la media poblacional de X multiplicado por Y menos la media poblacional de Y igual a el valor, el valor esperado de X por Y menos la media poblacional de X multiplicado por la media poblacional de Y. El coeficiente de correlación poblacional entre dos variables aleatorias es una medida de la asociación lineal entre dos variables. El coeficiente de correlación es muy importante para medir la relación o correlación entre dos variables. La fórmula es correlación ρ igual a covariancia de XY dividido sobre las variancias poblacionales de X multiplicado por la varianza poblacional de Y. Ahora, ρ tiene valores desde -1 hasta 1, abarcando todo el rango continuo desde -1, pasando por 0 y llegando a 1. Este coeficiente de correlación se diferencia del coeficiente de determinación, que es el cuadrado de ρ, en que los valores del coeficiente de correlación ρ van desde -1 hasta 1, mientras que el coeficiente de determinación, al ser el cuadrado de ρ, siempre tiene un valor positivo y varía desde 0 hasta 1. Todos los elementos anteriores son poblacionales. ¿Qué significa poblacionales? Poblacionales es cuando se refiere a toda la población motivo del análisis, es decir, es un censo exhaustivo de todos los valores. Sin embargo, lo que se hace en la práctica con mucha frecuencia es extraer una muestra representativa y aleatoria de la población global. El muestreo es una técnica muy importante en la estadística porque permite, con el análisis de pocas muestras o pocos valores en relación al total de la muestra, conseguir inferencias o llegar a conclusiones acerca de la población global y calcular los mismos valores anteriores, pero a nivel de muestra. Es decir, calculamos con menos observaciones, menos valores, por lo tanto es menos costoso el análisis y menos costoso las muestras y obtenemos conclusiones sobre la población total en la medida que la muestra sea representativa y aleatoria, es decir, representativa que represente a la población, sea seleccionada de toda la población tenga opción de ser representada por esta muestra y que la elección de las muestras sea aleatoria, es decir, completamente al azar. Muchas gracias.